puedo decir, es sencillo. El Evangelio del Señor, por lo menos con el pasaje que hemos leído, se remite al hecho así de simple. Y lo puse acá en palabras. Es, hermano, ver la obra de Jesucristo para nacer de nuevo y ser salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Lo que nosotros predicamos acá es de que la palabra haga un efecto tal en cada una de las vidas que no vea al que está acá, sino que vea a Jesucristo. Cuando llega ese efecto en la vida de la persona y reconoce y en paso de obediencia se entrega a Él, la persona nace de nuevo. Cuando nace de nuevo la persona, esta persona es salva y para vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, es simple. Ese es el mensaje y todo lo que se predica acá gira en torno a ese centro. Hablamos de la palabra de Dios. El Señor a través del Espíritu tiene que hacer que usted vea esa obra de Jesucristo. Cuando es movido usted por el Espíritu a ver esa obra, usted es transformado, nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, usted tiene la certeza y la seguridad que usted ha sido salvo, pero no solamente en esta vida de los problemas que existen, sino que ha sido salvo para una vida eterna con el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Por simple que parezca, sé que muchos de nosotros en algún momento no lo entendíamos. Y probablemente en este momento muchos no lo entienden. Eso es lo que leímos. Eso es lo que vimos, hermanos. Eso fue lo que nosotros estamos leyendo. Pero ese mensaje que le digo tiene tan cortas palabras que como que yo le diga: mire, por favor, los hermanos ahora, hombres, este baño no es de ustedes para ir, sino que tienen que ir al basement. Todos entendimos eso, ¿verdad? Son las mismas palabras casi que se han ocupado para dar el anuncio. Es decir, no es un anuncio amplio, no es un anuncio que tenga una complejidad. Pero lo que lleva este mensaje, hermano, es que muchos no lo entienden. ¿Pero por qué no lo entienden? ¿Por qué muchas personas no entienden este mensaje que es: mira a Jesucristo, obedece y Él te transformará, serás una nueva criatura y tendrás libertad y salvación? ¿Por qué? Porque pareciera complejo ya cuando lo vemos desde ese punto de vista, que por qué personas no entienden. Pues espero, hermanos, que esta historia nos ayude a entender algunas razones por las cuales pasa esa situación. Entonces, hermanos, dice el verso del 1 al 3 del capítulo 3, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un principal de los judíos. Muy probablemente, al conocer que era un principal, era parte del Sanedrín, que era un grupo de personas que se encargaban de determinar los asuntos espirituales y religiosos. Él era un maestro, porque Jesús más adelante le dice: tú que eres maestro. Él era un maestro. En ese tiempo, para las personas que estaban en ese momento, este hombre representaba para ellos el tipo de persona a la cual, si había alguna duda en cuanto a la palabra del Señor que ellos tenían en ese entonces, que era el Antiguo Testamento, representaba que ellos les daban la guía o la luz de la interpretación de lo que la palabra del Señor dice. En otras palabras, este hombre era de los más sabios que tenía el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel así era. Y no solamente era sabio, sino que también era una persona importante, porque dice que era de los principales. Ese es el tipo de persona que era Nicodemo. Entonces dice la palabra que él llega de noche, dice. Llega de noche. Algunas personas se atreven a comentar que llega de noche quizás por temor a que lo vieran más personas de las que podían andar. Recuerden que Jesucristo
andaba siempre rodeado de personas, pero él llega de noche, lo que la palabra dice que él llega de noche y le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Maestro, le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces provienen de Dios. Eso es lo que le dice. Nicodemo le está diciendo: Señor, yo sé que tú vienes de Dios. Maestro, yo sé que tú vienes de Dios, yo lo sé. Es decir, él en el razonamiento de él estaba entendiendo en su forma de decir: yo sé que él viene de Dios, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie le dices estas cosas como tú lo haces. En otras palabras, él estaba afirmando y reconociendo lo que era Jesucristo. Y algo importante que le dice: sabemos. Si bien llegó solo, él le dice: sabemos. Probablemente habían conversaciones de Jesucristo, de este grupo de personas, porque si él hubiese dicho: yo sé, no, él le dice: sabemos, le dice, sabemos que viene de Dios. Es decir, las demás personas, un grupo quizás de esos mismos con los que él se rodeaba, entendían esa parte. Entendían que este hombre, Jesucristo, venía de Dios por lo que él estaba haciendo en su ministerio acá en la tierra. Pero lo que pasa, hermanos, en el verso siguiente es algo, porque Jesucristo pudo haber dicho: sí, sí, tú lo has dicho bien. Pero veamos la respuesta de Jesucristo. Y le dice Jesucristo en el verso 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Es como que usted crea que sabe de un tema y usted está hablando con el experto del tema. Es como que usted diga: yo sé, el tema que usted quiera, usted sabe de un tema y empieza a hablar, pero está hablando casualmente con el experto del tema. Y el experto del tema le dice, se lo voy a leer nuevamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que Jesús le dice: ¿cómo tú estás hablando que puedes ver el reino de Dios, que sabes que yo vengo de Dios, si ni siquiera conoces el reino de Dios porque no has nacido de nuevo? Nicodemo llegó con sus credenciales. Él llegó como una persona conocedora del tema. Sabemos, le dice, sabemos. Y era realidad lo que él estaba diciendo. Pero el tema acá, de que la respuesta de Jesucristo fue: mira, lo que tú crees que sabes, tú no sabes nada. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo, le dice. Tú crees que sabes algo, tú crees que conoces, tú crees que entiendes lo que has venido a hacer y lo que estás preguntando, pero ciertamente no has entendido nada. De primera, hermano, porque le dice maestro. Si bien Jesucristo era un maestro, él era más que maestro. Él era más que maestro. Entonces eso le dice: mira, Nicodemo, tú no has nacido de nuevo, no sabes. No, eso le dice. En otras palabras, que sean unas palabras más coloquiales de nosotros, no sabes. Es lo que le decía. Usted puede hablar de un tema y quizás ha visto en las redes cortos de ese tema, pero si se cruza con alguien que conoce y es experto en la materia, usted va a quedar como que no sabe nada. Y es una realidad, porque usted solo sabe lo de encimita, no como la gente que profundiza en el tema. Entonces eso estaba pasando acá. Y se enreda más el asunto. Se enreda más el asunto. Porque después viene y Nicodemo se confundió. Les digo, estaban hablando en sintonías diferentes. Porque se confundió. Bueno, dice, ¿y cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Acaso yo, viejo, puedo nuevamente nacer? Estaban en sintonías diferentes. Entonces el que sabía del tema, a la primera que le dice, se desconectó. Se desconectó. Entonces, hermano, usted no se sorprenda
Y esto es importante. No nos sorprendamos, hermano, de personas que conozcan la historia del Evangelio. No se sorprenda de eso. Porque la historia del Evangelio está para todas las personas. Todos pueden googlear, todos pueden encontrar un libro de historia y contar la historia del Evangelio. Todos. El tema, hermanos, acá es de que aunque ellos conozcan lo que está por encima, lo que está por encima del Evangelio, no se dan cuenta de la profundidad en la cual ellos se están en ese momento encontrando. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero mire, aquí alguien le puede hablar del Evangelio, le puede explicar y le puede dar datos exactos de lo que la historia habla de la persona de Jesucristo. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no conoce qué representa la gloria de Jesucristo, tanto acá en la tierra como en el cielo, y la transformación que hace en la vida de las personas. Es decir, que estas personas nos dan base histórica, pero no nos cubren el asunto realmente importante de esa historia. Entonces el verso 3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, para nosotros, todos los que estamos aquí conocemos la historia de Jesucristo. Todos la conocemos, todos sabemos que hubo un hombre que nació en un pesebre, no sabemos tantos detalles, que hubo una estrella que guió a algunas personas para que fuesen a ese lugar, que nació, caminó, se bautizó y después llegó hasta la cruz, murió y resucitó. Conocemos esa historia. Pero si no has nacido de nuevo, aunque conozcas la historia, no conoces el reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, no conoces. Entonces ya cuando tú cantas las alabanzas, solo la cantas por el sonido que escuchas, delicioso para tu oído. Ya no lo cantas con la convicción de entender y conocer que estás delante del reino de Dios cuando estás cantando esa alabanza, porque solo sabes la historia. Entonces ya ahí cuando cantas solo te emocionas y ya tu corazón se queda ahí. Entonces eso es lo primero. Este hombre, buscando respuestas, al parecer conocía, pero nos damos cuenta que en las primeras palabras que se cruzan, se perdió en el tema, porque él pregunta: ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refiere Jesucristo con eso de nacer de nuevo? Los versos que siguen. Dice, y estos son del verso del 4 al 10. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesucristo nos enseña que no se estaba refiriendo a nacer nuevamente en la carne. No se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a otro tipo de nacimiento. A un nacimiento, porque dice, si vuelve, mira, si vuelve, el Señor podía hacer eso, que volviera a nacer Nicodemo si él quería. Él todo lo puede hacer. Pero si naces otra vez así como me estás diciendo, lo mismo va a ser Nicodemo. Porque lo que es de la carne, carne es. Pero entonces el nacimiento del cual Jesucristo estaba hablando es el del agua, dice, y del Espíritu. ¿Y cuál es ese nacimiento? Porque Nicodemo, hermanos, a este punto de la conversación se estaba haciendo, en mi país decimos chibola, estaba haciendo pelota, se estaba confundiendo más. Se estaba confundiendo más con esta conversación. Porque luego él le dice: ¿cómo? Así sigue el pasaje. Así sigue. De hecho, les voy a seguir leyendo. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
Porque le dice, mira, no le pienses a eso en este momento, porque le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te lo puedo explicarles, lo tienes que experimentar. No te lo puedo explicar. Y le hace la analogía con el viento. El viento usted no sabe dónde nace, dónde parte. Pues lo mismo. Nosotros sabemos que es la presencia de Dios, pero usted no, eso es algo, hermano, que va a llegar cuando el Señor haga la obra en su vida. Usted no va a saber. Lo único que usted tiene que hacer es fluir bajo esa obra. Es fluir bajo esa obra. Entonces, como le digo, Nicodemo seguía más confundido. Y voy corriendo porque me quiero centrar en los últimos versículos, nada más para estar en contexto de la historia. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces sigue el tema, ¿verdad? Como le digo, estas personas, Jesucristo y Nicodemo, estaban en sintonías diferentes, hermano. Estaban hablando porque no entendían, Nicodemo no entendía. Y es que, hermano, el tema con la obra de Jesucristo es de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Hay un tema tremendo acá. ¿Cómo vamos a entender si no tenemos la capacidad de verlo? ¿Cómo? Es como aquel valle de huesos secos que llevó Dios al profeta y le pregunta, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Solo tú lo sabes, Señor. Háblales, le dice. Pero mire, hermanos, de forma espiritual, una persona que no ha conocido al Señor está muerta. Entonces un muerto no escucha, un muerto no mira, un muerto no se mueve. Es decir, no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada. Mucho menos la complejidad de ver cómo se rebusca para nacer de nuevo. Mucho menos. Si nosotros que estamos acá todos, nosotros no es que mire, cuando yo nací, yo en la carrera que íbamos ahí para la matriz, me puse las pilas. Y por eso, no. Porque el nacimiento solo es de fluir. Solo es de fluir bajo ese movimiento que se está haciendo en ese momento. Pero usted no hizo nada por nacer usted. ¿O alguien de ustedes hizo algo? No, mire, hermano, yo antes de nacer, yo pedí tener ojos verdes. También pedí tener una estatura más o menos. Pedí, hermano, que mis extremidades fueran de esta manera. No, hermano. No, lo mismo pasa en el nacimiento en el Señor. Es que no podemos. Nuestra capacidad humana no lo permite. De alguna manera este tema se está volviendo más enredado. Porque hay que nacer de nuevo para tener vida eterna, pero oh sorpresa, nos encontramos que no podemos. No podemos, eso es lo que está pasando ahí. Entonces ya voy a los versos donde me quería detener. Y llegamos al verso 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia sí no era ajena para Nicodemo. Esta historia, entonces lo que está diciendo, mira Nicodemo, para nacer de nuevo te voy a explicar con una historia. Resulta que tus antepasados, en los tiempos de Moisés, hubo
algo que ocurrió ahí. Hay una historia donde se le pidió, y esta historia usted la va a encontrar en Números 21, 4 al 9. Si quiere vamos a buscarla, son pocos versos para leer. Números 21 del 4 al 9. A esa historia está haciendo referencia. Y si no lo tiene, estoy seguro que mis hermanos de la pantalla ya lo encontraron. Entonces leamos. Después partieron del norte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba, y la serpiente de bronce vivía. Y miraba la serpiente de bronce y vivía, dice la palabra, vivía la persona. Entonces, hermano, aquí está el tema del nacimiento. El pueblo de Israel, por murmurar y por desobediente, a pesar que el Señor ya les daba maná, ya les había mandado codornices, a pesar de todo lo que Dios, de las maravillas que Dios, se empezó a quejar. Se empezó a quejar. Entonces, por su desobediencia y por murmurar, viene el Señor y los castiga con serpientes. Las serpientes mataron israelitas, dice la historia. Mataron israelitas. Pero viene cuando el pueblo reconoce su falta y ora al Señor. Resulta de que les dice: bueno, hazte una serpiente y ponle sobre un asta. Entonces cuando la pone, todo el que mire, le dice, todo el que mire cuando sea picado, todo el que mire la serpiente, este vivirá. Recuerden, hermanos, que esta historia es para ejemplificar que es el nuevo nacimiento, lo que le está tratando de explicar el Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, ¿qué entendemos acá, hermano? Mire, lo primero que podemos ver es de que el hombre, hermano, así ha sido su naturaleza siempre. Pero ese no es el tema. Lo segundo, hermano, que podemos ver es de que las personas, no era de que ellos tenían que ver la serpiente estando sin la picada de la serpiente, sino que después de ser picados miraban la serpiente para que ellos fueran sanados y vivieran. No era que ellos estuvieran ya preventivamente, ¿verdad? Decir, voy a ver la serpiente para que no me pique. No, tenía que pasar la picadura y el veneno para que la persona pudiese ver. Entonces, lo primero, hermano, para nosotros nacer de nuevo es entender cómo estamos delante del Señor. Lo primero, hermano, porque si una persona se siente bien, se siente sano, se siente que su vida está bien, esta persona que va a andar buscando librarse, que va a andar buscando sanarse. Pero si yo espero que el Señor haga y revele en las personas que no lo han conocido y se dé cuenta de que su vida está siendo envenenada por el pecado, si usted llega a esa condición de entender, esos son los primeros pasos del nacimiento. Esos son los primeros pasos, hermanos. Lo primero es que entendamos, hermanos, que estamos siendo envenenados por el pecado. Y poco a poco el pecado nos va a llevar a la muerte. Entonces, miren, hermano, cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿y para qué voy a ver una serpiente? Otra cosa importante, una serpiente, le dijo el Señor que se hiciera. O sea, le picó una serpiente y que mirara una serpiente. Esa gente yo creo que ni quería ver la serpiente, si es que le había picado una serpiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué una serpiente?
Y eso nos lleva a la muerte de Jesucristo. Si bien Jesucristo fue un cordero sin pecado, sin mancha, pero en esa obra que él hizo en la cruz, hermanos, él tenía encima de él todo el pecado de nosotros. Todo el pecado de nosotros. Todo el pecado. De hecho, dice la palabra que él fue hecho maldición, dice, por nosotros. Entonces, esto pasaba. Ellos miraban la serpiente. Y eso es lo que tenían que hacer. Ver la serpiente. Ver la serpiente de bronce levantada. No les decía que, bueno, yo estaba viendo videos de cómo se quitan el veneno cuando hay personas de allá bueno, yo me acuerdo que en nuestros países que chupaban donde había mordido la serpiente para quitarle el veneno. No, hermano, no le dijo, mira, Moisés, agárrate un grupo de personas y que empiecen a rebuscarse para chupar toda la sangre y lograr quitar todo el veneno. No, lo único que tenían que hacer era ver la serpiente. Ver la serpiente. Me imagino yo, personas, ¿cómo? ¿Cómo voy a ver esa serpiente? ¿Y qué va a hacer? Pero eso era lo único. Ver la serpiente, hermano, con eso se libraban. Quizás yo pienso, ¿verdad? Así como era el pueblo, que es como nosotros en este tiempo. Hermano, personas quizás te dicen, no, ¿y qué va a hacer la serpiente? No, ya voy a ver cómo me curo con esto. Y llegaban hasta el punto de estar agonizando, llévenme, estoy muriendo, llévenme. Y así, me imagino yo, pero esto soy yo pensando. Pero es que así somos, hermanos. Hasta que tenemos la soga en el cuello, algunos de nosotros reconocemos al Señor. Hasta que tenemos nosotros todas las cosas hasta aquí y ya no toleramos el tipo de vida que tenemos, hasta ese momento volvemos la mirada a Jesucristo. Cuando la podemos ver en el principio de las cosas. Pero no, a veces esperamos, hermanos, que lleguemos hasta el punto de estar en alguna condición tremenda de nuestra vida y hasta ese momento decimos, hoy sí tengo que ver a Cristo. Así somos, hermanos. Y la salvación de ese pueblo era solo con ver. Era solo ver. Era solo ver la serpiente, así como lo escucha, aunque no me lo crea, así es. Lo único que tenían que hacer era ver. No habían remedios para eso. Era solo ver, solo mira. Entonces recuerde que eso es lo que traemos acá en cuanto a lo que estaba conversando Jesucristo con Nicodemo. Entonces lo que le está diciendo Nicodemo, para nacer de nuevo, Nicodemo, tú tienes que ver a Jesús. Para nacer de nuevo, Nicodemo, tú tienes que entender que estás siendo picado y asfixiado por el pecado. Entonces lo que tú tienes que hacer, Nicodemo, es ver a Jesucristo. Porque así dice el verso 15, el 14, perdón, y como Moisés levantó la serpiente, así es como nacen, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que nazcan de nuevo. Así. Fíjese, hermano, que el evangelio, y este era el tema que le iba a poner yo a esta predicación, pero dije mejor solo Jesús y Nicodemo, era la simpleza del evangelio. Hermano, el evangelio que predicamos nos llama a hacer una sola cosa, y es ver a Jesucristo. Como estés, como te encuentres, te puedes sentir la persona menos, pero de verdad que tú sientes que no eres digno. Pero como estés, como te sientas, para que tú tengas salvación y te libres de la muerte, del pecado, lo único que te pide el Señor es que mires a Él. Es que mires a Jesucristo. Así de simple, hermanos, es el evangelio. Ahora, después de ver a Cristo, viene el nacer de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia por completo. Cambia por completo.
Porque ya las vemos las cosas no con la carne, sino desde una perspectiva espiritual. Entonces lo que usted llamaba bueno ya no es bueno. Ahora lo bueno lo mira delante de lo que el Señor le revela. Pero lo primero es ver a Jesús. Hermano, ese es el evangelio. Ver a Jesús. Algo tan sencillo, hermano, pero si usted se da cuenta, algo tan complejo de entender para las personas. Hermano, eso es lo que pide, ver a Jesús. Ver a Jesús. Y hermano, esto puede parecer una locura. Alguien puede decir, ¿cómo puede ser de que para yo librarme de un infierno que hablan, yo solo tengo que ver a Jesús? Pero es que ahí está pensando con la carne. Porque tiene que ver con los ojos de la fe. Ese es el punto, porque lo de la carne, carne es. Mas lo del espíritu, espíritu es. Entonces lo que usted, hermano, yo no, mire, sí quizás visualice la muerte de Jesucristo. Y quizás porque tiene usted un corazón sensible, le puede doler ver a un ser que está siendo mutilado. Pero no, hermano, más que eso, más que llegar a la lástima de esa obra de Jesucristo, es ver que hay un Dios redentor, que cada gota de sangre que salía de ese cuerpo que estaba en esa cruz era para salvación de nosotros. Y lo que nos pide es que veamos. Que veamos. Eso nos pide. Y puede parecer una locura. Puede parecer, hermanos, algo de ¿y cómo? Pero hermano, ese es el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Solo ver a Jesús. Ver a Jesús, ver la obra del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Ver a Jesús, hermano, y como le digo, dice de Hechos, hermano, porque le digo que puede ser una locura, pero mira, hasta la palabra de Dios nos prepara para eso. Dice Corintios capítulo 1 verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que están perdidos dicen, esos son locos. Están hablando de una persona que ya pasaron más de 2000 años. Entonces para los que se pierden, una locura. Pero a los que se salvan, dice 1 Corintios 1:18, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice. Porque escrito está, dice, y escuche por qué no entiende. Porque escrito está, dice, destruiré la sabiduría a los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo es posible que hay gente tan sabia que no pueda entender esto tan sencillo? ¿Cómo es posible? Quizás porque como ellos para saber tienen que llegar a que las cosas las vean complejas. O sea, la gente que sabe mucho llega al punto de hacer las cosas tan simples y llevarlas a un nivel de complejidad, hermano. Por eso dicen de que la persona que con palabras simples explica algo es porque es sabia. Pero los complejos utilizan palabras de palabras y que uno se queda, el alumno no se queda con la boca abierta, pero yo digo, ¿de dónde salen tantas palabras que no entiendo? Pero esto tan sencillo no lo entienden, que es ver a Jesús. Y no lo estoy diciendo yo, hermano, así lo dice la palabra. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, aquí va la simpleza del evangelio, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, lo que está diciendo ese pasaje es que los más sabios de los sabios, los que más sabían, no entendían. Se les cegó la sabiduría. Y dice, pero los que predicamos a Cristo crucificado, dice, a Cristo crucificado. Ahora, hermano, ¿qué es ver a Jesucristo? ¿Qué es ver a Jesucristo? ¿Qué es eso de ver a Jesucristo? Porque eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que te va a salvar, amigo y amiga. Tienes que ver a Jesucristo.
Tienes que ver, dice Isaías, por acá lo tenía, Isaías capítulo 45, 22, profetizando acá el profeta, dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo le dice: mirad a mí. Hermano, vuelvo y repito, la simpleza del evangelio es ver a Cristo. Es ver a Cristo. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando ahora en día? ¿A dónde tiene la mirada la gente? ¿A dónde tiene la mirada las personas? Y escuche esto, por extraño que parezca, ¿a dónde tienen la mirada algunos que creen que son cristianos? Porque Nicodemo era un tipo de cristiano, de una secta en ese entonces. ¿Dónde tienen la mirada? ¿Dónde están viendo, hermano? Hermanos, tenemos que tener la mirada en Cristo. Esa es la simpleza del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, pero mirarla como redención, como salvación. Ahí dice vida eterna. Vida eterna. Probablemente alguno de acá se ha preguntado en algún momento: bueno, es que la vida eterna, ¿y yo para qué quiero estar ahí arriba aplaudiendo si no es cristiano, verdad? O cantando al Señor, ¿para qué? Esa es vida. Porque no entienden, hermano, no entienden. La vida eterna, si bien es una vida prolongada, incontable de años, la vida eterna también conlleva, hermano, que dice la palabra: ya no habrá tristeza, dice. Ya no habrá dolor, dice. Habrá una transformación, dice, de nuestros cuerpos. Hermano, la vida eterna, hermano. Y estas personas que piensan eso, ¿verdad? Que porque como no saben qué es disfrutar en la presencia de Dios, pero porque no han visto a Cristo, no han visto al Señor. Pero hermanos, vuelvo y repito, hermanos, es ver a Jesucristo. Hermano, cuando tú miras a Jesucristo, el Señor te va a revelar que necesitas de Él. Cuando tú miras a Jesucristo, la luz de Jesús llega a ti. La luz del Señor llega a ti. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque es tu alumbra, hermanos. Entonces el que está en pecado, ¿qué quiere que le alumbren sus cosas, hermano? ¿Qué quieren que le alumbre sus faltas? ¿Qué quiere que le alumbre lo que está haciendo allá escondido? Amigo y hermano, si tú te dejas revelar por la palabra, te va a alumbrar, pero no solo para revelar tu pecado, te va a alumbrar para decirte de que hay salvación, y la salvación es Cristo. Solo mira al Señor, solo míralo. Entonces, hermanos, pero miremoslo en realidad, hermanos. Miremoslo en realidad. Yo estaba pensando, estaba orando, como tenía este tema en la cabeza, estaba orando y se me vino a la mente una cascada grande. Una cascada, y cuando uno la ve, lo primero que uno sabe, una cascada, por ejemplo, las cataratas del Niágara. Uno sabe, hermano, cuando ve esa maravilla de Dios imponente, uno sabe que no tiene que ir a meter la cabeza en ese chorrito que está cayendo ahí. Uno sabe, uno lo sabe. Uno sabe que no se puede acercar mucho. Uno lo sabe y se maravilla, uno le tiene respeto. Uno tiene respeto a esa maravilla de Dios, esa es creación de Dios. Y uno se admira y dice: wow, qué precioso esto, qué maravilloso. Pero al ser maravilloso y qué bonito, y el agua, qué buena el agua. Pero uno, hermano, no va a ir de necio, porque sabe en la lógica lo que pasa, a irse a parar ahí que lo lleve esa agua hacia abajo de esa cascada. ¿Pero por qué? Porque uno le tiene respeto a eso que está viendo, a eso tan imponente, hermano. Esas cataratas son imponentes. O la cascada más grande que usted ha visto, eso es imponente, hermano. Entonces lo que estaba pensando es esto: si yo estuviera viendo a Jesucristo, decía, si yo estuviera viendo a Jesucristo realmente, ¿cómo? ¿De qué manera yo voy a hacer algo que vaya en contra de esa naturaleza que está delante de mí? Entonces la pregunta es: ¿realmente lo estoy viendo o paso de lado? ¿Cómo?
¿Cómo? Y quizás el ejemplo ni pega mucho, hermano, porque es una gran diferencia abismal entre la gloria de Dios y esa catarata que es creación de Dios. Pero a alguno de ustedes se le ha metido en la cabeza: me voy a meter aquí en la orilla a ver qué pasa, me voy a ir con todo y la catarata para abajo, con el agua para abajo. ¿Por qué no lo hace? Porque usted sabe y entiende la capacidad que eso tiene. Pero hermano, pregúntese eso. ¿Ve así usted al Señor? ¿Así está viendo usted a Dios? ¿Ha visto verdaderamente la magnificencia de su presencia? Con sus actos usted demuestra que usted verdaderamente está viendo a Dios. Con su forma de vivir usted realmente demuestra que está viendo y le teme, pero no con un miedo, sino de respeto al Señor, porque usted sabe que a Él no le agrada. Entonces, como lo está viendo, usted sabe que no puede hacer algo. Y esto es importante: aunque usted no lo vea, Dios lo está viendo. Aunque usted no lo vea, Dios lo está viendo. Entonces, hermano, mire, evaluémonos. Como dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente estamos viendo a Dios? ¿Estamos viendo a Cristo? ¿Lo estamos viendo verdaderamente? El resultado de esa mirada nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, en consecuencia, nuestra vida es diferente a la vida que tienen las personas del mundo. Porque pasa, hermanos, de que solo vemos a Jesús en los momentos que necesitamos ver a Jesús. Y eso es triste. Jesús, hay una situación muy difícil en mi familia, pero yo te veo y sé que tú puedes hacer las cosas grandes. Estoy enfermo, pero yo sé que tú eres poderoso. Ahí la tenemos, la mirada sin mover la cabeza, hermano. Sí, yo sé que tú lo no, no, no sé si esta palabra es en todos los países. Ni pispileamos, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Ni pispileamos, hermano. Parpadeamos, vaya, gracias a los hermanos que disculpen mi salvadorian. Ahí sí. Ahí sí no soltamos la mirada. Pero cuando ya pasa el tiempo y ya no hay ninguna necesidad, pensamos nosotros que no hay ninguna necesidad. Hasta duele el corazón pensarlo, hermano. Porque tanto amor, tanta misericordia, que se entregó y dio absolutamente todo. Y que nosotros solo le queramos ver solo cuando lo necesitamos. Y el tema es que cuando no lo necesitamos es cuando más lo necesitamos, hermano. Cuando usted piensa que no necesita al Señor es cuando más lo está necesitando, fíjese. Cuando yo pienso, Dios quiera que no pase eso, que yo llegara a pensar que no necesito, más lo estoy necesitando. Entonces, la mirada en Jesús, la mirada, hermano, hay que mirarlo, hermano. Hay que mirar esa cruz, hay que mirar esa obra. Y mire, le voy a decir, esto es lo último. Esto es lo último. Eso que hizo Moisés, que le pidió el Señor, se lo pidió el Señor. Quiero dejar bien puntuado esto. Más adelante, porque resulta que el pueblo de Israel dijo: bueno, entonces aquí el secreto es ver ese símbolo que está ahí. Entonces, en Reyes, ya en el tiempo de los reyes, en Segunda de Reyes, yo quiero que vaya conmigo. Yo quiero que vaya conmigo a buscar Segunda de Reyes. Por acá tenía el pasaje. Quizás no anoté el pasaje, pero si mal no estoy es Segunda de Reyes 20. Si mal no estoy es Segunda de Reyes 20. Si mal no estoy. Si no, lo vamos a dejar de tarea, que lo vaya a buscar a su casa. Pero le voy a explicar qué es lo que dice para que cuando llegue diga: sí, pues sí, ahí está. Es antes, porque ahí ya estaba muriendo el rey Ezequías. Entonces sería el verso 18, hermano. Estamos cerquita. Dice Segunda de Reyes, capítulo 18,
Esto es importante, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, y rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Escuche esto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Mire esto. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Pero por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Yo me preguntaba cuando llegué aquí, esto fue lo último cuando estaba estudiando el tema, y que habían serpientes todavía en ese entonces, decía. Había serpientes todavía ahí, esta gente llegaba. La realidad es que no. Pero esta gente había hecho de lo que el Señor levantó para ese entonces, para librar al pueblo, lo había hecho un símbolo, lo había hecho un Dios. Entonces ellos ya no estaban por lo que pasaba, de lo que hacía Dios al ver esa serpiente de bronce, sino que ellos ya miraban a la serpiente como el Dios que les iba a hacer algo. La hicieron ídolo. La hicieron ídolo. Mire, hermano, mi cabeza explotó ahí. De verdad le digo, porque mi pensamiento, mi análisis en ese momento fue este. Hermano, ¿será que nosotros pensamos? ¿Será que nosotros pensamos, hermano? ¿Será? Y hemos endiosado la religiosidad. Y ahí es donde escuchamos de personas, no, yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Yo creo, pero usted se da cuenta de su vida y nada. O sea, él cree por algo que hizo el Señor. El Señor hizo esto. Y habla de eso como, o sea, habla de la maravilla, pero no habla del que hizo la maravilla. Porque yo pensaba y decía, esta gente llegó al punto de tenerlo y ahí lo andaban. Y dice que le quemaban incienso, dice. Bueno, puede ser de que muchos de nosotros, puede ser de que pensemos que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien. Puede ser, pero ¿será que nada más hemos visto las cosas en alguna obra que hizo el Señor por nosotros? Y no realmente estamos viendo al que hizo la obra por nosotros. ¿Qué será? Porque si usted camina por la fe, no, mire, yo le sigo al Señor, que de verdad el Señor lo hizo. Yo le sigo al Señor porque el Señor me sanó de una enfermedad que era de muerte. Y ese es su fundamento. Hermano, está en un error. Porque usted tiene que seguir al Señor por lo que Él es, por su naturaleza. Aquí no es ver la maravilla que Él haga, aquí es verlo a Él realmente. Es verlo a Él. Mire, hermano, las maravillas son testimonios. Por supuesto que sí. Pero del centro usted no tiene que poner más alta la maravilla que Dios ha hecho y dejar a Dios por debajo. Póngale atención a los testimonios. Cuando un testimonio prioriza sobre el acto de la sanidad y no prioriza sobre la obra del que lo hizo, ese es un problema. Y le va a durar eso porque de alguna manera el agradecimiento se va a extender. Pero no es el centro. Lo que la palabra manda es que nosotros tenemos que ver a Jesucristo. Si usted quiere nacer de nuevo, su mirada tiene que estar en Jesucristo. Y no le digo solo en la cruz del Calvario, porque esa es la cúspide de la obra salvadora, sino que usted lo tiene que ver en la resurrección. Usted lo tiene que ver ahora que está en gloria. Usted lo tiene que ver que Él va a venir un día por un pueblo. Usted lo tiene que ver en todos esos hechos, no solo allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por lo que Él hizo.
Gloria al Señor por lo que Él hizo y venir y morir por nosotros. Pero tiene que ir más allá de eso usted. Tiene que ir más allá. Entonces póngase de pie. Nicodemo aparece más adelante en la Biblia. Y de alguna manera la palabra, podemos analizar, hizo eco en la vida de Nicodemo. Porque encontramos a un hombre en Juan capítulo 7, 45 al 52, donde tenían a Jesucristo y lo estaban acusando, y Nicodemo se levanta. Nicodemo se levanta y les dice ahí, Nicodemo, miren, ¿desde cuándo nosotros aquí no dejamos que se defiendan las personas? ¿Desde cuándo nosotros? Entonces Nicodemo ahí estaba siendo diferente a los que estaban con él. Pero también encontramos a Nicodemo en el capítulo 19 de Juan, donde dice que Nicodemo, juntamente con José de Arimatea, dice que llevaba 34, dice, kilos de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Nicodemo se identificó con el Señor en el momento donde nadie se quería identificar con el Señor. En el momento que Nicodemo se identificó, resulta que los discípulos se habían esparcido. Pero él ya, Nicodemo, lo estaba viendo, aunque estaba su cuerpo ahí. Él sabía que él era el Hijo de Dios y que había venido a librarlo de la muerte y del pecado. Y con eso termino. Él vio a Jesús en el momento más difícil de su vida acá en la tierra. Él no lo estaba viendo quizás en un principio, pero en el momento donde sus discípulos, sus cercanos, él vio a Jesús. Él se identificó cuando a las personas las empezaban quizás a buscar para empezar a amenazarlas y a hostigarles. Así como matamos al que seguía, te vamos a matar a ti. Él se identificó en ese momento. Pero es que él ya tenía la mirada fija. ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tienes tu mirada? Hermano, el llamado es a no. Si usted ya tiene la mirada en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, el llamado es: no sueltes la mirada de ahí. Sigue viendo al blanco perfecto. Ese es el llamado para los que somos cristianos. Y tú que no eres cristiano, puede parecer una locura lo que te he dicho. Puede parecer una locura, pero Jesucristo no te pide sacrificio. Jesucristo no te pide que hagas algo extremadamente complicado. No, Él te pide: mírame a mí, que yo te voy a librar de la garra del pecado y de la muerte, y te voy a librar para vida eterna. Alguien quiere ver a Jesucristo, no con estos ojos, con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Ese es el llamado. Ese es el llamado de esta mañana. Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera nacer de nuevo. Mire, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Él todas las hace nuevas. Todas las hace nuevas. Es decir, mira, tú ya no vas a estar solo. Vas a tener a Dios de tu lado. Él peleará tus batallas. Y te digo que Él peleará porque van a haber batallas, pero Dios estará contigo. Ven al Señor. Solo eso te pide. Mira, no te preocupes y qué va a pasar después. Deja que el Señor haga la obra a través del Espíritu. No te preguntes, bueno, ¿y qué va a pasar después? No pienses ni siquiera: es que ya no voy a hacer esto, aquello. No, amigo y amiga, lo que viene por delante es mucho mejor que lo que tienes en este momento. Ven y entrégale tu vida al Señor. ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida a Dios? Solo pasa al frente. ¿Habrá alguien?
No me voy a extender con el llamado. El llamado es simple. El llamado espera a Jesucristo. Es eso. Con el acto de pasar al frente y entregarle tu vida, tú ya estás viendo al Señor. Ya estás obedeciendo, porque eso es obediencia. Eso es obediencia. Ven. O tú te has alejado del Señor. Tú creías que estabas viendo al Señor, pero te has alejado del Señor. Tú necesitas ponerte a cuentas con Dios también. Necesitas reconciliarte con el Señor. Ven. Él te está esperando con los brazos abiertos. Ven. 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 Mira al Señor. Dios bendiga a esta joven que pasa. Ven. Ven, que tú estés en la iglesia no significa que tú estés viendo realmente al Señor. Tú tienes que verlo realmente. Yo te invito, pero la invitación es del Señor. Mis amigos, si estamos nosotros hablando esto es porque sabemos que hay un Dios que puede librarte de la garra del enemigo. Ven. ¿Habrá otra persona que quiera pasar al frente? ¿Habrá alguien más que quiere poner la mirada completa en el Señor? Ven. Mira, es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. La cobertura del Señor será real en tu vida. Pero tú necesitas ponerte a cuenta con Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá un joven, una jovencita, un hombre, una mujer? Esta es la mejor decisión. Esta es la mejor decisión. Esta es una decisión de vida. Por simple que se escucha, lo más grande ya lo hizo Jesucristo. Lo más difícil, que para Él no fue difícil, pero ya lo hizo Jesucristo. Nosotros solo tenemos que obedecer. A eso nos llama. Ven. Un minuto más. Un minuto más. Si tú sientes el llamado del Señor, no te resistas. Solo fluye a lo que el Señor te está llamando. Solo tienes que fluir al llamado del Señor. No te resistas. Es el Señor quien te está llamando. Es Dios quien te está llamando. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aún hay tiempo. Si tú sientes el llamado de Dios o quieres seguir viviendo de lejos, mirando a Dios como Nicodemo lo veía al principio, como alguien que había venido de Dios. Pero Nicodemo, como decía y lo dice la palabra, que al final pudo ver, cuando nadie lo veía, cuando muchos habían quitado la mirada de él pudo ver que Jesús era el camino, la verdad. ¿Por qué no vienes hoy a Jesús y le dices: Señor, sabes, Él es el hombre que tuvo poder. Él es el hombre que tuvo poder de hacer caminar a Israel por el desierto. Él es el hombre que tuvo ese poder de llevar a Israel por el mar. Abrió el mar. Ese hombre es el que puede guiarte en los momentos más difíciles. Es Jesús el que puede. ¿Hay alguien más que quiere venir o quiere reconciliarse?
Él es el hombre que tuvo poder. ¿Quieres reconciliarte? Ven. Pasa. 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 ¿Alguien quiere reconciliarse? ¿Alguien quiere reconciliarse? Venga. Venga. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel. Sabes, Él te hará caminar por el las desierto. aguas del Mar Rojo. Vas a caminar por el mar. Hizo un camino en medio del Él mar hace caminos donde no hay. para el pueblo de ¿Alguien quiere Israel pasar? Venga. Y al otro lado, No te vayas sin con Jesús. sus pies secos, No te vayas siendo pudieron un religioso. cantar. Es el hombre que Venga. tuvo poder. ¿Alguien quiere decirle, Señor, yo he fallado en mi manera de mi apreciación del evangelio? He vivido lejos, no he visto todo lo hermoso, lo grande, maravilloso, lo excelso, lo eterno, lo sublime, lo grande que tú eres, Señor. Ahora quiero verte más de cerca. Venga. Venga, alguien quiere reconciliarse o recibir a Jesús. Cuando tú estés frente al mar, venga, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar. Último llamado. Hermano, no tengas Señor, temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado dijo, tú pasarás, tienes que nacer de y nuevo. ahí tú vas a entonar. No es suficiente lo que me dices. Victoria. Eso no te acredita. Cada vez que el Mar Rojo que tú eres que pasar, un buen hombre, tienes que nacer de nuevo. Hombre que te venga, va a ayudar en la venga, hora más difícil es cuando Él te ve. Él te ve en el momento más difícil. Qué bueno es Dios. Mira, Señor, esta joven. Esta joven, Señor, que hoy quiere decirte, Señor, que quiere verte más de cerca cada día. Bendícela, Señor, perdónales. Perdónales. Limpia su corazón. Haz de ella una sierva tuya. Haz de ella una joven, Señor, ejemplo entre los demás jóvenes en la escuela. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dígale gracias. Dele palmas al Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Gloria al Señor, hermano. Quiero decirles, hermano, los servicios de nosotros son lunes, que es oración, los días miércoles, doctrinas bíblicas, viernes, este próximo viernes le corresponde a los jóvenes, parece. Un viernes para los jóvenes, un viernes para las hermanas, y ya se acercan las actividades del evento de mujeres, ya se acerca, así que es una gran celebración. Y también tenemos el aniversario, que también va a estar el cantante Aníbal Marroquín con nosotros. Él estará, va a ser una fiesta, pero ahí vamos a estar informando. Pero lo que le quiero decir, los servicios son los lunes. Si usted está en casa, véngase los lunes. Tenemos células familiares en los hogares, y si usted quiere una célula familiar en su casa, diga: yo quiero dar mi casa para que se anuncie la palabra del Señor. Así es de que Dios me los bendiga.